En un pequeño pueblo de la comarca de La Rioja, llamado Villamediana, vivía Carmen, una joven que acababa de cumplir 18 años. Sus padres, Isabel y Miguel, eran maestros en la escuela local, ella impartía literatura y él, educación física. Siempre habían rodeado a Carmen con cariño y protección, como a su única hija. La vida en Villamediana transcurría tranquila entre viñedos y callejuelas empedradas, donde todos se conocían. Desde pequeña, Carmen había sentido una pasión especial por los animales, sobre todo por los perros. A los 14 años, se quedaba horas viendo documentales sobre la naturaleza en la vieja televisión del salón, fascinada por la fidelidad y el valor de los perros guardianes. Después de insistir durante meses, sus padres finalmente cedieron y la llevaron a un refugio cerca de Logroño. Allí, entre ladridos y movimientos de cola, Carmen vio a un imponente mastín español. Tenía un pelaje blanco y grueso, ojos marrones profundos y una postura majestuosa, incluso siendo cachorro. Lo llamaron León. Isabel y Miguel tenían dudas, ¿un perro tan grande en su modesto piso? Pero Carmen, con sus largos rizos castaños recogidos en una coleta, un vestido vaporoso con estampados de flores silvestres y sandalias de tiras finas, les miró con tal determinación que no pudieron negarse. León se convirtió en su primer gran amigo. El pelaje del mastín era tan suave que Carmen podía pasar horas acariciándolo mientras se sentaba en el sofá antiguo del salón, que aún olía a la sopa de ajo de su madre y a las tartas caseras. León aprendió rápido a sentarse, tumbarse y seguirla a todas partes, convirtiéndose en su sombra. Paseaban juntos por el parque junto al río Ebro, donde en otoño las hojas caían como lluvia dorada. Carmen, con su abrigo largo y botas altas, se sentía feliz, casi como una princesa de cuento, pero todo cambió una mañana de domingo. Carmen eligió para el paseo un vestido azul celeste, ligero, con finos tirantes y bordados en el bajo, combinado con sandalias y un brazalete de plata que su madre le había regalado. León corría a su lado, moviendo la cola feliz mientras olfateaba el aire fresco de otoño. De repente, León se detuvo, las orejas erguidas, los ojos entrecerrados mirando fijamente a otro perro, una galga blanca, elegante y esbelta, que paseaba al otro lado del parque. Como hechizado, León salió disparado hacia ella, y Carmen apenas pudo sujetar la correa, resbalando en el césped húmedo y casi cayendo. León, espera, gritó, pero él no escuchaba. Sus patas fuertes dejaban huellas profundas en la tierra. Finalmente, con un grito que resonó entre los árboles, León se detuvo y se giró. En sus ojos Carmen vio confusión y culpa. Su cola bajó y las orejas se pegaron a la cabeza. Carmen, jadeando, se acercó a él, sintiendo el latido de su corazón en la garganta. León estaba diferente, menos alegre que antes. En el camino de regreso, caminó en silencio junto a ella, con una mirada pensativa. Esa noche, en su habitación, Carmen llevaba una camisola de algodón fina con bordados de flores y se tumbó en la cama. León se acomodó a sus pies, apoyando la cabeza sobre sus piernas. Su respiración cálida la calmaba, pero cuando su mano rozó el lomo del perro, él se estremeció y emitió un sonido apenas audible, una mezcla de sorpresa y algo que Carmen no supo descifrar. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de la lámpara de noche. Carmen miraba a León, cuyos ojos profundos parecían vivos, intentando comunicar algo. Su pelaje, bajo sus dedos, dejó de ser solo pelo y se convirtió en una presencia distinta. Sintió un cosquilleo extraño, una emoción que la asustaba y atraía a la vez. Era el comienzo de algo nuevo y misterioso. Mientras la noche avanzaba, Carmen sabía que su vida en Villamediana estaba a punto de cambiar para siempre. Pero no podía imaginar hasta qué punto. Pasó una semana desde aquel extraño domingo, y Carmen no lograba apartar de su mente aquella sensación inquietante que León había despertado en ella. La vida en Villamediana seguía su curso. Isabel preparaba torrijas y Miguel organizaba las clases de gimnasia, mientras Carmen estudiaba con la cabeza llena de planes para la Universidad de Zaragoza, donde esperaba empezar una nueva etapa. Pero en casa, todo parecía distinto. León se comportaba de un modo extraño, más atento, casi vigilante. Sus ojos grandes y oscuros parecían esconder secretos que solo Carmen podía intuir. Cuando ella se sentaba a hacer los deberes, él se tumbaba a sus pies, apoyando la cabeza en sus rodillas, y aquel calor la hacía sentir una mezcla de consuelo y algo indefinible, como si su amigo la entendiera mejor que nadie. Una noche,
mientras sus padres habían salido a visitar a unos amigos en Logroño, Carmen decidió quedarse sola con León. Se puso un vestido de color lavanda, con mangas acampanadas y un cinturón ceñido que marcaba su cintura, combinado con unas zapatillas de casa con pompones suaves. En el cuello llevaba una cadena de plata con un colgante en forma de estrella que le había regalado su abuela, un talismán que siempre la hacía sentir protegida. La televisión iluminaba la sala con la imagen de una película antigua, pero Carmen apenas prestaba atención. León estaba a sus pies, su pelaje blanco brillaba bajo la luz cálida, y sus ojos seguían cada movimiento de la joven. De repente, el perro se levantó lentamente, sus movimientos fluidos pero decididos. Sus ojos brillaban con una intensidad diferente, casi humana, sin hacer ruido, caminó hacia la puerta de entrada y con un suave clic la cerró con el hocico, como si supiera que debían quedarse solos. El corazón de Carmen se aceleró. León se volvió hacia ella, y en su mirada vio una mezcla de ternura y algo más difícil de definir, un misterio que la dejó sin aliento. Se acercó despacio, y cuando su hocico rozó la mano de Carmen, un cosquilleo eléctrico la recorrió entera. El perro no ladró ni gruñó, solo la miró fijamente con una expresión que parecía decir confía en mí. El calor de su cuerpo, que se apoyó junto a ella en el sofá, atravesaba la fina tela de la ropa de Carmen y la envolvía en una sensación extraña, mezcla de miedo y deseo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Carmen sabía que aquello era peligroso, que sus padres jamás podrían entenderlo, pero algo en su interior le pedía seguir adelante, descubrir hasta dónde llegaba aquella conexión. Entonces, justo cuando estaba a punto de perderse en aquella mirada profunda, sonó el teléfono. Era su amiga Marta, desde Zaragoza, deseándole un feliz cumpleaños anticipado. Carmen tomó la llamada, sintiendo el pulso acelerado, mientras León se retiraba a un rincón, todavía observándola con esa extraña mezcla de cariño y expectación. Después de colgar, Carmen supo que debía poner límites, que esa relación no podía continuar así. Pero ¿cómo decirle adiós a aquello que ya formaba parte de ella? Una pregunta que quedaba flotando en el aire, mientras la noche se cerraba sobre Villamediana y un silencio inquietante envolvía la casa. En el fondo, Carmen intuía que aquella historia apenas comenzaba, y que el secreto que compartía con León estaba lejos de ser la simple amistad que todos esperaban. Algo más oscuro y fascinante se avecinaba, y ella estaba dispuesta a enfrentarlo, aunque no supiera aún a qué precio. La primavera llegó a Villamediana con un aroma a flores recién abiertas y promesas de cambio. Los manzanos del jardín de la casa de Carmen estallaban en flores blancas que cubrían el suelo como nieve delicada. Pero para Carmen, nada volvía a ser igual. Su mundo, que antes parecía tan seguro, ahora vibraba con una tensión invisible. Una tarde decidió escaparse al pequeño bosque que bordeaba el pueblo, un lugar apenas conocido por los vecinos, envuelto en leyendas y susurros. Llevaba un vestido largo color burdeos, con un escote en la espalda que dejaba entrever su piel, y unos botines de cuero con hebillas plateadas. Su cabello, recogido en una coleta alta, dejaba caer algunos mechones sueltos que acariciaban sus hombros. En el cuello llevaba el collar de ámbar que su abuela le había dado, como un amuleto contra las desgracias. León corría delante de ella, su pelaje blanco resplandecía bajo los rayos de sol que se colaban entre las hojas. De repente, se detuvo y la miró fijamente, con una intensidad que hizo que el corazón de Carmen se acelerara. Se arrodilló a su lado y extendió la mano para acariciarlo. Su pelaje era tan suave que sus dedos temblaron al deslizarse por él, y sintió un escalofrío que la recorrió entera. León se acercó aún más, su aliento tibio rozó la piel de su cuello y un cosquilleo mágico la envolvió. Carmen no se apartó, era un momento frágil, casi prohibido, y sin embargo, no podía resistirse a esa conexión que parecía ir más allá de lo natural. Pasaron horas bajo el viejo roble, compartiendo un silencio lleno de secretos. El sol se filtraba entre las hojas creando sombras danzantes sobre el vestido burdeos de Carmen, y la atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable. León apoyó la cabeza en sus rodillas, y ella cerró los ojos, sintiendo como la calidez de su cuerpo despertaba en ella sensaciones nuevas, intensas y misteriosas. Al volver a casa, Carmen notó que León había cambiado aún más. Mientras cocinaba un guiso tradicional con sus padres, él se sentó a sus pies, rozando con su hocico la falda ligeramente arrugada del vestido que llevaba bajo el delantal de flores. Sus ojos la seguían con una mezcla de devoción y algo más profundo, casi hipnótico. Aquella noche, Carmen se quedó despierta en el sofá,
envuelta en una bata de seda color marfil con finos bordados en los bordes y medias suaves decoradas con estrellas. León yacía a su lado, su cabeza tan cerca que podía sentir su respiración contra la piel. De repente, se levantó, sus ojos brillaban con ese destello extraño y humano, y cerró la puerta con el hocico. Al girarse hacia Carmen, sus movimientos eran lentos pero firmes. El silencio pesaba, y el aire se volvió denso. León se acercó, rozando con su hocico la mano de Carmen, y una descarga eléctrica la recorrió. Su cuerpo se tensó, pero no se apartó. Durante unos minutos, permanecieron así, atrapados en un juego silencioso de miradas y sensaciones. Cuando parecía que la noche no podía volverse más intensa, el teléfono sonó. Carmen saltó, rompiendo la magia del momento. Era su amiga Marta, que llamaba para felicitarla. León se apartó, echándose en un rincón con esa mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos que Carmen ya conocía bien. Al colgar, Carmen supo que debía poner distancia, pero también que algo en su interior quería seguir ese camino misterioso y peligroso con León. Lo que no sabía era que una sombra acechaba en el pueblo, un secreto que podría cambiarlo todo y que estaba a punto de salir a la luz. ¿Estaría preparada para enfrentarlo? El verano en Villamediana trajo consigo días largos y calurosos, pero dentro de la casa de Carmen la atmósfera era densa y cargada de secretos. Aquella relación extraña con León se había convertido en una presencia constante que la consumía por dentro. Sus padres seguían ajenos, ocupados con las fiestas del pueblo y las tareas cotidianas, mientras Carmen se debatía entre la realidad y ese vínculo inexplicable que la unía a su mastín. Una tarde, mientras el sol caía lentamente tras los viñedos, Carmen decidió preparar un picnic en el campo para alejarse del bullicio. Se vistió con un vestido ligero color coral, con un escote sutil y una falda que acariciaba sus piernas al caminar. Sus sandalias de cuero trenzado dejaban ver sus pies bronceados, y en la muñeca llevaba un brazalete de plata que tintineaba suavemente con cada movimiento. Su cabello, suelto y ondulado, brillaba bajo los últimos rayos de sol. León corría adelante, libre y majestuoso, su pelaje blanco contrastando con la tierra seca. Al llegar a un claro entre los árboles, Carmen extendió un mantel de cuadros y sacó una cesta con pan, queso y frutas. León se tumbó a su lado, apoyando la cabeza sobre sus rodillas mientras ella acariciaba su pelo con dedos temblorosos. La calma del lugar se rompió cuando León de repente se levantó y se plantó frente a ella, sus ojos oscuros fijos en los de Carmen con una intensidad casi hipnótica. Ella sonrió nerviosa y bromeó. ¿Qué pasa, León? ¿Te has convertido en un poeta o solo quieres robarme el almuerzo? Pero la respuesta fue un silencio profundo, un instante suspendido en el tiempo. De pronto, León dio un paso adelante y rozó con su hocico la piel descubierta de su cuello. Carmen sintió un escalofrío que subió por su espalda, una mezcla de calor y electricidad. Su respiración se volvió más rápida, y un rubor apareció en sus mejillas. Intentó apartarse, pero una fuerza invisible la mantenía inmóvil, atrapada en aquella mirada que parecía leer sus pensamientos más íntimos. Pasaron minutos que parecían eternos, hasta que León volvió a tumbarse, dejando caer su cabeza sobre sus piernas. Carmen cerró los ojos, tratando de calmar el torbellino de emociones que la embargaba. Sin embargo, en el silencio del campo se escuchó un crujido entre los arbustos, y un escalofrío nuevo recorrió su espalda. Al abrir los ojos, León estaba alerta, erizando el pelaje y gruñendo suavemente. Carmen se incorporó rápidamente y miró hacia el origen del ruido, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de que alguien o algo los observaba se hacía cada vez más intensa. Esa noche, en casa, mientras sus padres dormían, Carmen se quedó despierta con León a su lado. Llevaba un camisón de seda azul celeste con finos bordados en los bordes y calcetines suaves con motivos de lunares. León, como siempre, estaba cerca, pero ahora su presencia parecía más protectora que nunca. De repente, el perro se levantó y fue hacia la puerta, cerrándola con el hocico como si no quisiera que nadie entrara. Se volvió hacia Carmen con una mirada que mezclaba ternura y advertencia. Aquella noche, Carmen comprendió que León no era un perro común, y que algo oscuro y poderoso estaba ligado a él. Algo que podría cambiar su destino para siempre. Mientras la luna llena iluminaba el cielo, un susurro lejano proveniente del bosque parecía llamar a Carmen, un llamado que prometía respuestas, o quizás, más preguntas. ¿Se atrevería a seguirlo? El misterio apenas comenzaba.
y el futuro de Carmen se encontraba suspendido en un delicado hilo entre la realidad y lo desconocido. El otoño llegó a Villamediana teñido de ocres y dorados, y con él, una sensación creciente de inquietud que se colaba en cada rincón de la casa de Carmen. Su relación con León se había vuelto más intensa, casi como un baile silencioso entre dos almas que compartían un secreto demasiado grande para ser revelado. Una tarde gris y ventosa, Carmen decidió dar un paseo por el sendero que bordeaba el río Ebro. Llevaba un abrigo largo color camel que rozaba sus muslos, unas botas altas de cuero gastado y una bufanda de lana tejida a mano. Su cabello suelto se agitaba con el viento, dejando entrever un pendiente de plata en forma de luna creciente que brillaba con cada movimiento. León caminaba a su lado, majestuoso y vigilante, con su pelaje blanco destacando contra el paisaje otoñal. Mientras avanzaban, León de repente se detuvo y clavó su mirada en un punto entre los árboles. Carmen siguió su mirada y, aunque no veía nada, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire parecía cargar una electricidad invisible, y el susurro del viento tomaba un tono casi amenazante. En ese momento, León se volvió hacia ella, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación. Carmen se agachó para acariciar su cabeza, sintiendo el calor vibrante bajo sus dedos. ¿Qué pasa, León? ¿Nos has encontrado compañía? Bromeó con una sonrisa nerviosa, pero su voz sonaba más débil de lo que esperaba. Siguieron caminando hasta llegar a un antiguo puente de piedra, cubierto de musgo y hojas secas. León se sentó, mirando fijamente hacia el agua que corría debajo, mientras Carmen se apoyaba en la barandilla. En ese instante, una sombra fugaz cruzó su visión, y un presentimiento oscuro se instaló en su pecho. Al volver a casa, Carmen notó que León estaba aún más alerta, como si presintiera algo que ella no podía comprender. Esa noche, con la casa en silencio y sus padres ya dormidos, Carmen se vistió con una bata de satén color vino, con delicados bordados en los puños, y se sentó en el salón. León se acomodó a su lado, apoyando la cabeza en sus piernas. De repente, el perro se levantó y fue hacia la puerta, cerrándola con un suave clic del hocico. Se volvió hacia Carmen con aquella mirada intensa y casi humana que ya conocía demasiado bien. Ella extendió la mano, y al tocar su pelaje, sintió una descarga que la hizo estremecerse. Era como si una corriente invisible cruzara entre ellos, un vínculo que desafiaba toda lógica. Entonces, el teléfono sonó, rompiendo la tensión del momento. Carmen contestó con voz temblorosa. Era su amiga Lucía, que quería saber si todo estaba bien. Tras colgar, Carmen se quedó mirando a León, preguntándose qué secretos ocultaba aquel perro que no era solo un compañero fiel, sino algo más. Esa noche, mientras la luna llena se alzaba en el cielo, Carmen supo que el misterio que envolvía a León y a ella estaba lejos de resolverse. Más bien, parecía crecer, envolviéndolos en una red invisible de enigmas y emociones prohibidas. Y en algún lugar, en la oscuridad del bosque que rodeaba Villamediana, una presencia aguardaba, lista para irrumpir en sus vidas y cambiarlo todo para siempre.